De nuevo, un cordial saludo a todos. En el tema de hoy nos vamos a centrar en las reacciones metabólicas del anabolismo, esas reacciones que hemos visto que son constructivas, a partir de componentes sencillos, se van a formar moléculas más complejas con mayor número de átomos de carbono, y ese proceso va a conllevar pues un gasto de energía, un gasto de ATP que le diferencia enormemente a las reacciones catabólicas, el segundo tipo de reacciones metabólicas, que ocurre todo lo contrario. Los compuestos orgánicos llenos de carbono se van a descomponer en moléculas más sencillitas y siempre generando una cierta cantidad de energía ATP, que es precisamente la que va a ser utilizada en los procesos anabólicos, ¿no? El anabolismo en realidad se presenta en todos los seres vivos, y vamos a distinguir por tanto dos tipos de anabolismos. El anabolismo que se llama heterótrofo y que presentan todas las células, tanto animales como también vegetales, y donde una vez que se producen las reacciones catabólicas de las glucosas, de los aminoácidos, de los lípidos, pues ya los hemos visto que van a generar gran cantidad de ATP y poder reductor, y ese ATP y poder reductor va a ser utilizado para que seguramente o bien en el citoplasma o bien en otros órganos se formen compuestos más complejos, ¿no? Como son las proteínas que necesitan cualquier animal o planta, ¿no? Ese anabolismo de momento lo vamos a obviar y nos vamos a centrar en otro tipo de anabolismos, que es el que se llama el anabolismo fotosintético o autótrofo, y es el que conocemos como sencillamente la fotosíntesis. Esos organismos, como las plantas que conocemos ya, van a hacer que componentes sencillos como el dióxido de carbono, el CO2, que como vemos solo tenemos un átomo de carbono en esa molécula de CO2, y moléculas inorgánicas como el agua, se van a transformar con la ayuda de la energía solar, se van a producir compuestos orgánicos más complejos como la glucosa, que ya sabemos que tiene una fórmula de C6H12O6, con el descubrimiento de eso sí una molécula inorgánica que es el oxígeno, ¿no? La reacción de la fotosíntesis la conocemos y partimos como reactivos de 6 moléculas de dióxido de carbono con 6 moléculas de H2O de agua. Se va a producir esa reacción de fotosíntesis y se van a anabolizar esos compuestos inorgánicos sencillos en compuestos más complejos como una molécula de glucosa, C6H12O6, más 6 moléculas de oxígeno molecular o gaseoso, representado químicamente como O2. Bien, en realidad, nosotros hasta ahora en los cursos previos hemos hablado solo de organismos autótrofos fotosintéticos que hacen esta reacción anabólica en los cloroplastos de las células vegetales. Actualmente en este curso tenemos que saber que hay seres autótrofos que de alguna forma fabrican su propia materia orgánica, ese es el concepto de autótrofo. Trofo come, auto se alimenta por sí mismo sin necesidad de comerse a ningún ser orgánico, pero hay otro tipo de organismos también muy primitivos, eso sí es cierto, que no utilizan la energía solar para, digamos, prepararse en la formación de estos compuestos orgánicos, como la glucosa, que es el compuesto más, digamos, típico a la hora de anabolizar o formar a partir de CO2, sino que utilizan reacciones químicas R2, de oxidación-reducción, que generalmente ya sabemos en esos procesos R2 se libera una cierta cantidad de energía, y esos seres vivos primitivos utilizan esas reacciones químicas de oxidación, básicamente van a hacer que compuestos inorgánicos como por ejemplo el amoníaco, el NH3 o el dióxido de nitrógeno, pues se vayan a oxidar, y esas reacciones de oxidaciones van a producir esa energía en forma de ATP y ese poder reductor en forma de ese coenzima reducido que vamos a ver hoy, que se llama el NADP, el nicotinamida dinucleotofosfato, para que realmente todo ese, digamos, componentes preparatorios del ATP y el NAP reducido sirvan para anabolizar y construir moléculas de glucosa, por ejemplo, ¿no? A esos organismos que no utilizan la luz, sino reacciones R2, se van a llamar organismos quimiolitótrofos, y son bacterias que ya podemos decir que son muy antiguas, pero que se encuentran en cualquier parte de los cultivos vegetales. Los agricultores saben que hay que dejar cierto tiempo
en barbecho, en reposo, los campos de cultivo, sobre todo de cereales, para que se regeneren esos compuestos abonos, digamos, naturales que necesita la tierra para que luego crezcan en condiciones adecuadas las semillas que plante, ¿no? Bien, ese periodo de reposo o barbecho se utilizan por los quimiolitotrofos para que formen compuestos importantes que necesita la agricultura y que los vamos a llamar la bacteria del ciclo del nitrógeno sería un buen ejemplo, ¿no? Hay una bacteria que es fijadora del nitrógeno y que va a conseguir transformar el amoníaco que se produce en la descomposición de compuestos orgánicos y esa reacción de oxidación del amoníaco del NH3 por reacción R2 va a conseguir formar grandes cantidades de ATP y poder reductor NAP reducido y como subproducto va a liberar NO2, el ion nitrito, NO2 menos, y al final se llaman bacterias nitrificantes, perdón, porque consiguen hacer grandes cantidades de nitritos y que son compuestos que pueden ser utilizados posteriormente, ¿no? Otras bacterias que se llaman nitrosificantes utilizan los nitritos para formarlos ya finalmente en nitratos, que sí son realmente abonos inorgánicos, y también utilizan reacción R2 y son ejemplos de quimiolitotrofos. Serían esas dos bacterias que a nosotros no nos suenan en este curso, pero que serían también organismos autótrofos, capaces de transformar la materia inorgánica de CO2 en glucosa orgánica. Nosotros siempre nos hemos autodenominado como organismos heterótrofos, ¿no? Y en realidad químicamente vamos a ver lo que hacemos nosotros, a diferencia de las plantas, pues cogemos compuestos orgánicos de otros seres vivos, plantas y animales, ricos en carbono, y por reacciones químicas que ya sabemos que las hemos denominado con diferentes nombres, la glucólisis, ciclo de Krebs, vamos a conseguir oxidar a estos compuestos orgánicos y por reacciones que hemos llamado catabólicas vamos a conseguir energía en forma de ATP a través de estas fuentes de materia orgánica. Somos claramente los animales, organismos heterótrofos que podemos decir que ahora desde el punto de vista químico nos podemos autodenominar como quimio-organótrofos o animales que comen compuestos orgánicos, restos de seres vivos, plantas, animales, y que los transforman esos compuestos orgánicos gracias a sus enlaces covalentes en energía química llamada ATP. Y por último tenemos una serie de organismos muy extraños para nosotros que parece que sean fotosintéticos porque realmente sí utilizan la energía solar, pero realmente necesitan una fuente de hidrógeno que no es el agua, como en el caso de las plantas, que ya vamos a ver hoy que el agua que utilizan las plantas que absorben por las raíces va directamente a través de la savia elaborada hacia las hojas y allí se va a transformar con ese agua y otros compuestos como el CO2 en la materia orgánica de la glucosa. La glucosa tiene muchos carbonos que vienen del CO2, pero también tiene esos 12 hidrógenos que vienen, ahora tenemos que saber, del agua. Bien, pues esa fuente de hidrógenos, a veces algunos organismos, bacterias también muy primitivas, las van a coger no del agua, sino de compuestos orgánicos que ya sabemos que están ricos en hidrógeno. Son los ácidos grasos, por ejemplo, que son largas cadenas de carbono, que presentan grupos metilos, CH3, CH2, de forma repetitiva. Esos hidrógenos pueden ser utilizados como fuente de hidrógeno y realmente conseguir con esa fuente de hidrógeno formar ese poder reductor que luego con la energía solar, como hacen las plantas, van a conseguir grandes cantidades de ATP. Al final, esa fase preparatoria, que vamos a llamar fase preparatoria de la fotosíntesis o de los organismos autótrofos, va a ser utilizada en una segunda etapa, que es básicamente la que va a obtener los compuestos orgánicos como la glucosa en un proceso que vamos a llamar fase oscura o ciclo de Calvin, ¿no? Básicamente estos organismos que utilizan compuestos orgánicos no son, digamos, autosuficientes, autótrofos, sino que son heterótrofos, puesto que se alimenta de materia orgánica de otros seres vivos, aunque puedan hacer una fase preparatoria lumínica como las que vamos a tener aquí que visualizar. Así que nos vamos a fijar en los fotolitótrofos, o para entendernos las plantas que conocemos en nuestra vida normal y que van a hacer esa reacción química que gracias a la luz
6 moléculas de CO2, 6 moléculas de agua. Gracias a la fotosíntesis de los cloroplastos se va a transformar en una molécula de glucosa, C6H12O6, más como subproducto 6 moléculas de O2, de oxígeno, que son básicamente esas moléculas que estamos respirando en cada momento de nuestra vida, tanto animales como plantas. Bien. Nos centramos, por tanto, en el anabolismo fotosintético y nos olvidamos de los fotolitótrofos, que realmente vamos a ver después quizá que hacen algo muy parecido, pero con reacciones de oxidación-reducción. Aquí básicamente nos habla del esquema de la nutrición, de los que os he comentado. Vamos a obviar este esquemita que nos distrae un poquito y nos vamos a centrar en la fase lumínica de la fotosíntesis, en el transporte electrónico, que como vemos hay que situarnos en nuestro PDF en la página 178. Bien. Recordemos que la fotosíntesis ocurre en un orgánulo específico del reino vegetal, que es los cloroplastos, ¿no? Los cloroplastos hemos visto que tienen un tamaño unas 4 veces superior a una mitocondria, es decir, unos 4 micrómetros de diámetro, suelen ser de aspecto ovoidal, más en forma de huevo para entendernos, y recordar que son orgánulos bimembranales o bimembranosos, donde hay una membrana cloroplástica externa, otra interna, pero en su interior, en lo que se llama el líquido del cloroplasto, el estroma, hay un tercer tipo de membranas que son los tilacoides. Los tilacoides se suelen apilar en forma de monedas y se llaman tilacoides o membranas de tipo grana, ¿no? Y a veces no están asociadas en forma de como pilas unidas a su vez sobre ellas en forma de moneda, y parece que son láminas en forma de sacos aplanados aislados entre sí y que se llaman tilacoides o lamelas de tipo estroma, puesto que están como sumergidas y flotando en el estroma o líquido del cloroplasto. Bien, en los granas, en esas digamos zonas de tilacoides apiladas en forma de moneda, se va a producir lo que se llama la fase lumínica acíclica, que la tenemos aquí muy esquemáticamente desarrollada. Es todavía más compleja, aunque nos parezca aquí muy compleja, pero nosotros lo vamos incluso a simplificar. En esos tilacoides de tipo grana hay que identificar estas dos estructuras que vienen representadas con el PS2, que son las siglas del fotosistema 2, y el PS1 o fotosistema 1. Hay que definir qué son estos dos fotosistemas, pero como vemos aquí hay una P que significa pigmento 680, o para que nos entendamos clorofila, que absorbe la luz a unas digamos longitudes de onda de 680 nanómetros, ¿no? Va a haber otro fotosistema, el 1, que tiene otro tipo de clorofila que absorbe en otro color del arco iris, un rojo lejano que se llama, para entendernos, absorbe muy bien el color rojo de la luz normal blanca, ¿no? Y vamos a llamarlo pigmento 700, que ya os digo que está en otro fotosistema. Entre los dos fotosistemas se encuentran un conjunto también de sustancias químicas de naturaleza lipídica, sobre todo terpenoide, y también de naturaleza proteica, ¿no? Y básicamente, como vemos, se está produciendo un transporte de electrones que tenemos que visualizarlo aquí con la letra E minúscula. Los electrones básicamente se inician en la clorofila P680, que hay que saber de momento que la clorofila es un pigmento de color verde, como sabemos, pero que tiene en su interior una proteína dentro de esa clorofila, que en realidad esa proteína actúa gracias a un grupo prostético, una sustancia orgánica que está químicamente, covalentemente unida de forma irreversible a la proteína, y que en realidad en su interior tiene un átomo metálico, el magnesio, que suele perder dos electrones, oxidarse, o puede volver a recuperar esos dos electrones y reducirse, ¿no? Cuando le llega la luz, este fotosistema, esta clorofila, va a conseguir pues perder sus dos electrones que estaban en ese magnesio reducido. Y aquí tenemos un proceso que representamos aquí en rojo, que se suele llamar la fotoexcitación del pigmento P680 o clorofila 680, situado en un fotosistema
que ahora lo vamos a definir un poco mejor, que es un conjunto de pigmentos asociados a esa clorofila. Bien, cuando captan cierta cantidad de energía, recordar que en física la cantidad mínima de energía que se puede captar por cualquier sustancia se llama fotón, y cuando llegan dos fotones o dos unidades mínimas de energía, pues pueden conseguir cada fotón arrancar un electrón de este magnesio, y al llegar dos electrones se produce la liberación o excitación, es la palabra técnica, de esa clorofila, que se los da al siguiente componente de la cadena, digamos, transportadora de electrones. Funciona de una forma similar a la cadena transportadora de electrones de las mitocondrias, pero como vemos tienen componentes que no son los habituales, ¿no? No hay esos sistemas 1, 2 y 3 que hemos visto, sino que aparecen compuestos que no nos suenan en absoluto, como la feofitina. Aquí visualizo la plastoquinona, y aquí tenemos incluso un citocromo B6F, que es el que sí nos interesa un poquito hacer hincapié sobre ello, que actúa como una bomba también de protones, ¿no? Hay que visualizar que todos estos componentes se encuentran en las membranas tilacoidales del tipo grana, y que básicamente hay dos líquidos que están a un lado y otro de esa, digamos, membrana tilacoidal. Básicamente en su interior de esas membranas vamos a denominar que ese líquido no se llama estroma, sino el lumen o espacio tilacoidal, y que va a hacer que se están acumulando en su interior, como ocurría en los sistemas de las mitocondrias, un bombeo de protones. Los bombeos de protones se van a producir gracias a la energía que aporta esos procesos de oxidación-reducción que estamos viendo aquí. No vamos a memorizar cuáles son los componentes, que es la plastoquinona, que es la plastocianina, nos olvidamos de los componentes y los simplemente sintetizamos como cadena transportadora de electrones cloroplástica. Y dentro de ellos hay un complejo que hace un bombeo de protones de lo que se llama desde el estroma o líquido del cloroplasto al lumen o interior de los tilacoides del grana, ¿no? Se está produciendo un bombeo de protones que luego vamos a ver que se va a utilizar por la ATP sintasa o sintetasa cloroplástica, y cuando se introduzcan y pasen a través de esta ATP sintetasa esos protones que se habían acumulado en el espacio telecoidal, cuando vuelvan otra vez a la estroma, pasando por este complejo enzimático de la ATP sintetasa, se va a producir ATP, que es de lo que se trata en la fotosíntesis. En un paso previo, lo que se llama la fase lumínica, que estamos viendo, la llegada de luz va a hacer que la planta se prepare, se enriquezca en dos componentes fundamentales en los procesos anabólicos: el ATP, que se está formando en estos procesos, y luego el poder reductor, que también vamos a ver que se necesita para que esos hidrógenos que se han conseguido, vamos a ver, del agua o de los compuestos orgánicos como los que hemos visto, los fotoorganotrofos, pues que esos hidrógenos sirvan para anabolizar y combinar esos hidrógenos, ya veremos, con el CO2, que es el compuesto típico en la fotosíntesis del carbono. Bien, como vemos, este transporte electrónico, por tanto, tiene el objeto, y esto es el más importante concepto, de bombear protones al espacio telecoidal con el fin de que posteriormente sean utilizados para formar ATP en un proceso que vamos a llamar ya la fosforilación del ATP, pero como hemos visto hay tres tipos de fosforilaciones a nivel de sustrato: la fosforilación oxidativa, que necesita oxígeno en las mitocondrias, y esta fosforilación o formación del ATP, que vamos a llamar fotofosforilación, puesto que vemos que la foto necesita luz y la fosforilación se está produciendo mediante la llegada de estos dos fotones, que, para que entendamos, es la energía solar que llega a la hoja de cualquier planta normal que conozcamos, ¿no? Si nos damos cuenta, estos electrones llegan otra vez a otra parte distante del fotosistema 2, donde hay otro fotosistema llamado 1. Fijaros que están como un poco desordenados. En realidad el primero que se descubrió fue este, luego inmediatamente después el 2, pero ahora se sabe que el 2 es el que inicia la cadena de transporte electrónica, y el fotosistema 1 es como una especie de trampa donde quedan atrapaditos esos dos electrones que llegan del magnesio del P680, excitado esos dos electrones, y quedan como atrapaditos, y hasta que no llega a una nueva emisión de energía luminosa,
esos dos fotones nuevos nuevamente empiezan a seguir transportando esos electrones a los siguientes componentes de la cadena transportadora electrónica cloroplástica. Tampoco importa los nombres, sino que hay un transporte electrónico y al final ese transporte electrónico no conlleva la formación de ATP, pero sí termina intentando que los procesos de oxidación-reducción permitan que el NAP oxidado, que vamos a recordar que hay dos tipos de NAP oxidados, el NAD, la nicotinamina adenina dinucleótido mitocondrial, que no lleva fósforo asociado, y este que vemos que tiene un fósforo adicional a ese coenzima oxidado, que es el NADP, nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, que cuando le lleguen estos dos electrones con dos protones de lo que se llama el lumen o espacio telacoidal, va a producir este poder reductor, que es el que necesitamos en el siguiente proceso ya estrictamente anabólico, de conseguir que el CO2 se llene de hidrógenos que provienen siempre de este coenzima, que es el aceptor final de protones y electrones en la cadena respiratoria mitocondrial. Bien. Al final, lo que estamos viendo es un proceso que, en principio, los dos electrones del fotosistema inicial terminan llegando al NAP reducido con los protones y electrones que de alguna forma tienen que venir de algún compuesto que la planta esté constantemente tomando en forma de hidrógenos, y es precisamente el agua. Entonces hay que recordar que tenemos un agua que ha sido absorbido por las raíces de la planta, transportado en forma de savia bruta por esos vasos que se llaman vasos cinemáticos, y cuando llegan esos vasos, o digamos cañerías que tiene la planta a la hoja, van a transportar ese agua, que va a ser realmente la fuente de los protones y electrones que estamos intentando visualizar en este transporte electrónico, ¿no? Recordar que el fotosistema 2, cuando ha llegado a la luz, ha perdido sus dos electrones y ya no puede perder más electrones porque el magnesio ya ha quedado completamente oxidado. Pues bien, se vuelve a reducir, se vuelve a cargar de electrones, dos electrones que necesariamente tiene que recuperar, y lo va a hacer de un proceso que se llama la fotolisis del agua. Foto, recordar que es luz, lisis, ruptura, y la palabra fotolisis la tenemos que asociar del agua a que el agua, literalmente, gracias a ese proceso que solo ocurre en el fotosistema 2, pues se va a producir la ruptura que tenemos que un poco memorizar. Aquí no viene muy claro, pero el H2O se va a fotolizar, se va a romper de la siguiente forma. Va a liberar dos protones, 2H+, va a liberar dos electrones que van a recuperarse por el sistema 2, y va a liberar media molécula de oxígeno, que como sabemos no tiene sentido biológico, aunque sí químico, ¿no? Así que podemos decir que en realidad cuando se rompan, se fotolicen dos moléculas de agua en lo que se llaman los lumen o espacios telacoidales, esas dos moléculas de agua van a formar cuatro protones que se encuentran en el espacio telacoidal, cuatro electrones que van a favorecer dos fotoexcitaciones del P680, es decir, dos rutas como estas, y estos dos protones van a servir luego, cuando sean bombeados, van a servir luego para que sean utilizados por la ATP sintasa para formar precisamente ATP en ese proceso. Así pues, tenemos un proceso que es la fotolisis, que es, digamos, el paso necesario para que se produzca todo este proceso de formación de NAP reducido. Fotolisis inicial, que recupera un transporte electrónico, un bombeo de protones al espacio del lumen o espacio telacoidal, y finalmente este proceso de formación del NAP, que como vemos necesita luz, y se va a llamar fotorreducción para diferenciarlo a la reducción que hay en los procesos mitocondriales. Recordad que, por ejemplo, hemos visto que la glucólisis también produce un proceso de reducción, de formación de NAP reducido. El ciclo de Krebs también lo produce, incluso la descarbonización del pirúvico también producía NAP reducido, ¿no? Pero aquí lo vamos a llamar una fotorreducción o formación de NAP reducido con fósforo, gracias a que la luz es, digamos, la fuente de energía para que se produzcan estos dos compuestos básicos.
La fase preparatoria que estamos viendo se llama la fase lumínica de tipo acíclico, porque si nos damos cuenta, los electrones empiezan en un estado, el fotosistema 2, y a través de una serie compleja de procesos redox, donde unos compuestos muy oxidados se reducen, se cargan de esos dos electrones que vienen de otro componente anterior, y finalmente terminan en el aceptor final de protones y electrones que vamos a llamar el NAP reducido. En realidad es un aceptor primario porque al final esos electrones y protones vamos a recordar que van a ser captados finalmente por el CO2. Bien, pero tenemos otro tipo de fotosistemas que son los que se llaman la fase lumínica cíclica, que creo que recordar que está por aquí y lo veremos un poquito más adelante. Vamos un poco a repasar lo que hemos visto con un esquema quizá aún más sencillo, que es el que tenemos un poco que utilizar para nuestros exámenes de la EBAU, ¿no? Aquí tenéis una membrana telacoidal que hemos visto que es muy presente este tipo de componentes en los telacoides de tipo grana, en esas monedas apiladas que hemos visto en las microfotografías electrónicas de los cloroplastos. Bien. Aquí tenemos, por tanto, el fotosistema 2, el PS2, en que tiene en su parte central el fotosistema o pigmento 680, una clorofila que le encanta absorber a una cierta cantidad de longitud de onda muy próxima al color rojo, y cuando lo capta pues va a producirse la fotoexcitación de sus dos electrones que se encuentran en el magnesio dentro de esa proteína. Para recordar un poquito, decía que el fotosistema hay que un poco saberlo definir y recordar que es el conjunto de dos componentes. Aquí, como vemos, parece que es una estructura de proteína intrínseca, realmente lo es así, pero que tenemos que saber que en sus partes superficiales, en las partes más expuestas al sol, se encuentra un montón de pigmentos que se llaman fotosintéticos, pigmentos que suelen ser de color verde, como la clorofila, pero hay pigmentos de color rojo, como los carotenos, incluso amarillos, como las xantofilas. Todos ellos se llaman complejo antena, son como 200 unidades de clorofila verde y otros pigmentos adicionales de carotenos y xantofilas que actúan como espejos reflectores, y cuando llega la luz lo van reflejando hacia el centro del fotosistema, y en ese centro lo vamos a llamar centro de reacción. Así que el fotosistema es un complejo antena que, digamos, conduce los fotones por rebote hacia el centro de reacción, donde se encuentra una clorofila que es la que al final toda esa energía que le transportan los demás pigmentos fotosintéticos a su centro, pues digamos se acumulan para conseguir liberar esos dos electrones del magnesio y transportarlo a los componentes de la cadena transportadora de electrones que estamos viendo aquí con diferentes nombres. Esto sería la plastoquinona, una sustancia de carácter lipídico que es capaz de difundir libremente por su carácter apolar a través de los ácidos grasos de la bicapa lipídica, y al final, cuando realmente libera esos dos electrones, se oxida, pues va a conseguir que otra proteína intrínseca, que vamos un poco a llamar como bomba de protones o citocromo, si queréis para ser más correctos, B6F, es una proteína que también tiene como grupo prostético otro metal, el hierro en este caso, y al final se va a producir una reacción de oxidación-reducción y esos electrones van a seguir transportándose al siguiente componente. Bien, el proceso redox, lo que sabemos, va a conseguir bombear protones desde el estroma, del espacio de líquido cloroplástico, al espacio telacoidal, lo que se llama a veces el lumen, o espacio o líquido telacoidal. Y por tanto se está produciendo un bombeo en contra de gradientes que necesitan energía que no es proporcionada por el ATP sino por los procesos redox. El transporte electrónico llega finalmente a esta trampa de electrones que hemos llamado el fotosistema 1, que también tiene un complejo antena que recibe estas energías o fotones y los conduce al centro, donde hay otra clorofila que absorbe por
pequeñas radicales diferentes al P600. La P700 es otra clorofila con su magnesio, y que cuando le llega esa energía procedente del complejo antina, este centro de reacción libera a su vez estos dos electrones que finalmente van a pasar al último componente, que se llama la NAP reductasa, a través de la ferredosina, que no nos interesa mucho, y va a conseguir que dos electrones que vengan de la cadena transportadora electrónica procedentes del primer fotosistema 2, pues con esos dos electrones, con dos protones del estroma y una molécula, de NAP oxidado, se consiga formar el NAP producido en un proceso que se llama fotoreducción, ¿no? Si nos damos cuenta, por cada dos electrones que se produzcan, por dos, fotones, o si queréis 4 para ser correctos, se va a conseguir una molécula de NAP reducido. Pero también simultáneamente se están produciendo bombeos de protones, y esos protones, sabemos por la hipótesis quinesmótica de Mitchell, que hemos visto en la mitocondria, también de una forma muy similar se van a utilizar, que cuando se vuelvan por difusión pasiva estos protones del sitio más concentrado al más diluido, pasen a través de este complejo multienzimático que se llama la ATP sintasa o ATP sintetasa, y 3 protones consigan formar una molécula de ATP. Así que por cada, una ruptura de una molécula de agua, que va a conseguir liberar por fotolisis 2 electrones, se va a formar una molécula de NAP reducido y una molécula de ATP, que se está preparando para la siguiente etapa, que vamos a llamar la fase oscura o la fase de ciclo de Calvin en la fijación del CO2, ¿no? Así que la fase lumínica es una fase donde claramente se necesita luz. Es una fase preparatoria, puesto que está acumulando grandes cantidades de ATP gracias a un donador primario de protones y electrones, que ahora sabemos que es el H2O, que vemos aquí la reacción química unitaria, donde una molécula de H2O produce la liberación de media molécula de oxígeno molecular o diatómico, 2 protones que quedan en el espacio telacoidal, a expensas de que cuando se acumulen en grandes cantidades salgan nuevamente hacia el estroma, y esos 2 electrones que van a conseguir que se produzca el transporte electrónico en las membranas telacoidales del cloroplasto, ¿no? Así que a este proceso de donación de electrones al fotosistema 2 se va a llamar fotolisis. A este proceso, donde se producen en principio bombeos de protones, lo vamos a llamar fotofosforilación, aunque en realidad la fotofosforilación estamos viendo en la ATP sintetasa, que se encuentra asociado próximo a estos componentes de los fotosistemas 2 y 1. Y finalmente el tercer proceso de esta fosforilación, de esta fotofosforilación, es lo que se llama la fotoreducción, ¿no? Y como vemos, los electrones circulan de forma cíclica y no realmente son reutilizados. En realidad, esta fase lumínica, que ya os digo que se llama cíclica o oxigénica, porque está produciendo cantidades de oxígeno, se complementa, no es que es opuesta, pero se complementa con otro tipo de fase lumínica que se llama cíclica, a diferencia de la que estamos viendo, que es acíclica. El concepto de cíclico es que los electrones que están circulando en la cadena transportadora electrónica no terminan llegando a un punto final, que sería el NAP oxidado, sino que están, moviéndose de forma circular en ciertos componentes, que no es las membranas telacoidales de tipo grana, sino el otro tipo de membranas, que son las que hemos llamado de tipo estroma, y que no presentan el fotosistema 2. Al no presentar el fotosistema 2, no hay fotolisis, no hay liberación de protones ni de oxígeno, no es por tanto un proceso oxigénico o que libera oxígeno, sino que realmente los electrones como locos empiezan a circular entre ciertos componentes de esta membrana que realmente están limitados en sus componentes. El fotosistema
fotosistema 1 es el que actúa ahí, el P700 capta la luz como siempre y lo elimina, lo produce la reducción del hierro más 3 que hay en este componente que se llama un componente de la cadena transportadora cíclica, que es la ferredoxina. La ferredoxina debería llevar sus electrones a la NAD reductasa para reducir y formar NAD reducido, pero no lo hace porque realmente no está presente esta enzima y lo transporta por movimientos, son proteínas de bajo peso molecular muy móviles, lo transporta a ese complejo B6F que hemos visto que cuando haya un proceso de oxidación-reducción va a liberar energía y en este caso se utiliza para bombeo de protones desde el estroma, que sería la parte superior, al lumen o espacio telecuidal. Finalmente, estos electrones vuelven y completan en la cadena de transporte electrónico a través de un plastocianina, no nos vamos a recordar este nombre, vuelven al fotosistema 1 y si hay nuevos fotones, que es lo que ocurre en un día luminoso, pues los electrones producen este transporte electrónico donde al final este bombeo de protones, por la hipótesis quimiosmótico de Mitchell, va a producir un medio muy ácido, muy concentrado en protones, que va a ser utilizado para que una ATP sintasa, que no viene representada aquí, pero que sería muy similar a la que hay aquí, siempre próximo a este fotosistema 1 cíclico, pues los protones del lumen van a salir a favor del gradiente por difusión facilitada a través de la ATP sintasa y se va a producir la fotofosforilación o formación del ATP. Así que en la fase cíclica que estamos viendo aquí, solo lo que va a haber es un proceso de fotofosforilación y no va a haber ni liberación de oxígeno porque no hay fotolisis y tampoco va a haber fotoreducción o formación de NAP reducido, ¿no? ¿Cuál es el objeto de esta cíclica, de esta fase lumínica preparatoria cíclica? Pues conseguir mayores cantidades de ATP. Hay que ver que en el siguiente paso que vamos a ver, cuando ya la célula, las hojas del cloroplasto se han preparado, se han cargado de energía en forma de ATP y de poder reductor en forma de NAD reducido, pues vamos a ver que la fase oscura o fase que no necesita luz necesita un poco más de ATP que de poder reductor y por cada 3 moléculas de ATP se van a consumir en el proceso de formación de glucosa 2 de NAD reducido. Si nos fijamos en la fase acíclica se produce un ATP por cada NAP y por tanto vamos a necesitar un poco más de ATPs que de NAP y esta fase cíclica que ocurre, ya os digo, en las membranas telecoidales de tipo estroma, pues aporta ese incremento de ATP necesario para que haya 3 ATPs por cada 2 moléculas de NAD reducido que ya se forman solo, como sabemos, en la fase lumínica acíclica. Y ya pasamos a la segunda etapa de la fotosíntesis. Si las dos anteriores se llaman fases lumínicas, porque necesitamos, como vemos, luz, que van a llegar a los diferentes fotosistemas, fases lumínicas de tipo acíclica o cíclica, que son simultáneas a lo largo del día o de la mañana de la planta, donde el sol va a producir por ambos procesos, tanto ATP como poder reductor en la acíclica, pues una vez que se consigue grandes cantidades de ATP y de poder reductor, va a ser utilizado para reducir a esa molécula que tenemos que reconocer, que es el dióxido de carbono. El CO2, como sabemos, es un gas que no va a entrar por las raíces de la planta, como el agua, en la savia elaborada que hemos visto, que va desde las raíces a las hojas, sino que el dióxido como gas va a entrar en las hojas, donde se produce la fotosíntesis, por unos pequeños poros que se llaman estomas, y que se suelen encontrar en la parte inferior de la hoja, lo que se llama la cara bonita, no el lado, sino en el envés o digamos parte de la hoja no expuesta al sol. A través de esos poros microscópicos va a entrar ese gas procedente de la atmósfera y su destino final es llegar a lo que vamos a ver el estroma o líquido interno del cloroplasto. Ahí ese CO2 que entra, ya os digo, a través de los estomas, pues su objetivo es que sea cargado de hidrógeno, sea reducido y se transforme en esa molécula que tenemos que saber ya que es el producto final de la fotosíntesis,
el CO2, 6 moléculas de CO2 van a formar una molécula de glucosa. Y cada vez que entre una molécula de CO2 va a producirse lo que se llama un ciclo de Calvin-Benson o ciclo de fijación del carbono. No vamos a aprender, como se parece mucho al ciclo de Krebs, no vamos a aprender ni las enzimas ni los compuestos intermedios, salvo dos digamos, nombres que sí tenemos que visualizar, quizá tres importantes. ¿Quién es capaz de fijar, es la palabra correcta, fijar, conseguir que ese gas que es muy volátil y que no es fácil que se introduzca en un líquido como es el estroma del cloroplasto, conseguirlo que empiece a unirse a compuestos que sí están disueltos en el estroma y que tienen diferentes nombres? Bien, el compuesto que está realmente disuelto en el estroma es un compuesto azucarado de 5 carbonos, una pentosa que es muy parecida a la ribosa que hemos visto ya en los ácidos nucleicos, ¿no? Recordad que la ribosa es una aldopentosa y tenemos aquí la ribulosa. La ribulosa es un compuesto, digamos, isómero a la ribosa, tiene 5 carbonos y si nos fijamos en el carbono 2 es un grupo cetónico y por tanto es una cetopentosa, ¿no? Pero es que además está fosforilado en el carbono 1, que es este, y en el carbono 5, que sería el opuesto, ¿no? Y a ese azúcar de 5 carbonos, a esa ribulosa, que tenemos en la fórmula, no hay que memorizarla, hay que saber que es el compuesto de 5 carbonos que es capaz de, por alguna enzima que la vamos a recordar que se llama rubisco, va a conseguir que este CO2 muy volátil se fije a esta molécula y en teoría 5 carbonos de la ribulosa más 1 del CO2 debería formar una molécula de 6 carbonos. Pero el proceso, inmediatamente que se produce esa molécula de 6 carbonos, se va a romper en dos, digamos, trocitos de 3 átomos de carbono y va a formar una molécula que vamos a llamar sencillamente compuesto de 3 carbonos. A veces se llama PGA, que son las siglas del ácido fosfoglicérico, y eso como mucho, esta PGA que vemos aquí, sería lo que tenemos que recordar, en que se van a formar dos PGAs, dos ácidos fosfoglicéridos, cuando la rubisco, la enzima más abundante que hay en las plantas, es muy abundante porque tiene que hacer un proceso que es muy difícil, que es de reaccionar un gas con una sustancia líquida, y esas reacciones suelen ser muy difíciles y por tanto solo grandes cantidades de esta enzima pueden conseguir hacer moderadas cantidades de una sustancia que sí ya queda licuada en el estroma cloroplástico. Se va a llamar rubisco porque realmente son las siglas de la ribulosa bifosfato. Aquí tenemos bifosfato, significa que tiene dos ácidos fosfóricos, en carbono 1 y 5, y esta ribulosa bifosfato, que es 1,5 bifosfato, se le va a añadir el CO2 con esta enzima y va a quedar formando una molécula también de tipo azucarado que se llama el PGA o ácido fosfoglicérico. El grupo ácido es este, como vemos tiene 3 carbonos y en el carbono 3 tiene un ácido fosfórico. Bien, se ha conseguido fijar y es, digamos, la primera etapa del ciclo de Calvin. Probablemente nos digan qué 3 etapas hay en un ciclo de Calvin como el que estamos viendo, y la primera es la fijación del dióxido de carbono gaseoso al estroma cloroplástico en forma de 2 moléculas de PGA o de una molécula de 3 carbonos, que en realidad se forman 2 PGAs por cada fijación. Bien, luego al final este PGA, como vemos, está cargado de oxígenos, hay que reducirle, hay que hacerle que se parezca un poco a la glucosa, que tiene el doble de hidrógenos que de carbonos, y como vemos aquí, hidrógenos son muy pocos, 1, 2 y 2, 4, y solo hay 3 carbonos, así que no hay una relación de 3 a 6 como debería haber en una glucosa, ¿no? Bien, pues ese proceso siguiente a la fijación del CO2 se llama precisamente reducción del ciclo de Calvin, y como vemos esa reducción solo puede venir por, digamos, la presencia de coenzimas reducidas, como hemos visto que es el NAP reducido, ¿no? Aquí tenemos una molécula de NAP reducido que va a conseguir que
el PGA se cargue de dos hidrógenos, ¿no? Y forme un compuesto que no importa mucho, que es este, el 1,3 bifosfato glicérico o ácido fosfoglicérico bifosfato 1,3, pero se reduce y como hay dos PGAs va a haber dos reducciones, ¿no? Así que aquí tenemos que el ciclo de Calvin empieza a reducir, a consumir esos NAS reducidos que previamente se habían formado en la fase lumínica de la fotosíntesis, en la fase acíclica concretamente, ¿no? Recordar que os he dicho que por cada NAP reducido se va a consumir, por cada dos NAP reducidos se van a consumir 3 ATPs, ¿no? Aquí se van a consumir 2 en dos reacciones de este tipo, reacciones de reducción, y por tanto también en la reacción previa se va a fosforilar, se va a consumir 2 ATPs. Aquí tenemos 2 ATPs consumidos en una reacción inicial de la fijación del CO2 y en la reducción se va a consumir otros 2 NAP reducidos. Si nos damos cuenta, después de la reducción y pasos subsiguientes de tipo enzimático, pues va a formar una molécula que nosotros vamos a simbolizar como la letra GAP, que son las siglas del ácido fosfoglicaldehído, perdón, no ácido sino un compuesto aldehídico que es el fosfoglicaldehído 3-fosfato y que es un compuesto que puede seguir el ciclo de Calvin o puede salir del ciclo de Calvin para formar la glucosa, ¿no? El proceso de reducción sería la segunda etapa del ciclo de Calvin y los procesos que vienen aquí, que en principio parece que son 3, pero son todavía más complejos, sería un proceso de regeneración que se llama. Así que fijación, la unión del CO2 a la ribosa bifosfato, un proceso de reducción, fijación, reducción, y el tercer proceso de regeneración, donde esta molécula que empezamos con 3 carbonos va a terminar volviendo a formarse por combinaciones entre sí de una molécula de 5 carbonos que va a conseguir terminar ese ciclo o iniciar el nuevo ciclo de Calvin con una segunda llegada de CO2. Ese proceso de regeneración es el que consume el tercer ATP que estamos viendo que se necesita previamente formar en la fase lumínica, en este caso tanto acíclica como cíclica. Así que lo más importante es que por cada entrada de CO2 en un ciclo de Calvin se van a consumir 3 ATPs y 2 moléculas de NAD reducido. En realidad, para conseguir una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos, se necesitan 6 ciclos de Calvin, muy importante, y esos 6 ciclos de Calvin van a hacer lo que estamos viendo, consumir esos 6 por 3, 18 ATPs y esos 6 por 2, 12 NAP reducidos, ¿no? Es lo que se ha formado previamente en la, digamos, fotolisis del agua, que necesita unas 12 fotorreducciones para conseguir unos 6 moléculas de NAD reducido, cada uno de ellos con 2 hidrógenos. Bien, 6 ciclos de Calvin van a permitir formar básicamente una molécula de glucosa cuando salgan del ciclo 2 moléculas de GAP. Se supone que una molécula de CO2 va a conseguir formar un GAP y 6 moléculas de CO2 van a formar 6 moléculas de GAP, de las cuales 4 van a ser utilizadas para la regeneración y 2 de fosfoglicaldehído con 3 carbonos cada uno van a salir de este ciclo de Calvin y van a formar en el estroma del cloroplasto una molécula de glucosa, una molécula de C6H12O6, que es la fórmula de la glucosa que conocemos, ¿no? Así que al final de esos 6 ciclos de Claise solo se consigue una molécula de glucosa, que es el que nos va a permitir hacer la reacción química global de la fotosíntesis, donde recordar van a entrar esos 6 moléculas de CO2 en el ciclo de Calvin, se van a consumir nada menos que 12 moléculas de agua en la fase lumínica cíclica, se va a producir esas 6 moléculas de oxígeno en la fase lumínica y se va a formar una molécula de glucosa que también va a generar cierta cantidad de agua, que son 6 moléculas de agua. Si se habían, digamos, producido o consumido en la fase acíclica 12 moléculas y aquí se liberan 6 moléculas de agua, el balance total de agua es que se liberan 6 moléculas de agua, se consumen, perdón, 6 moléculas de agua en total. Bien, pues aquí tenemos
los factores que condicionan la fotosíntesis, la luz, la concentración de CO2, no suelen ser preguntitas de examen, así que nos vamos a centrar en preguntas, en cuestiones básicas que nos un poco ejemplifiquen todos estos conceptos que rápidamente os he enumerado, pero que en principio vamos a repetir para que sean más fáciles de recordar, ¿no? El proceso general de la fotosíntesis es muy fácil que nos lo pregunten en algún ejercicio de la EBAU y suelen ser repetitivos, ¿no? Por ejemplo, los esquemas generales que tengo yo suelen ser de este tipo. En la página 788 tengo un esquema de un cloroplasto que, como es importante visualizar y recordar, en los orgánulos citoplasmáticos vegetales vamos a ver cómo es un cloroplasto con la ayudita de este esquema de la EBAU. Bien, estamos en la página 788 en el ejercicio de junio 2008. Vamos a ver qué nos preguntan y veremos que al final, una vez que hagamos 5 o 6 modelos, todos son un poco ya repetitivos, ¿no? Nos dice, el esquema adjunto representa un proceso esencial en la biosfera. Recordar la esfera donde están los seres vivos, tanto animales como plantas. Son los diferentes ecosistemas que conocemos y un ejemplo de ellos son, dentro de esa biosfera, el ecosistema del bosque mediterráneo, que las encinas y los olivos son los vegetales más representativos, son los que harían esta fotosíntesis que estamos haciendo. Apartado A, indique de qué proceso se trata y cite el tipo de seres vivos que lo llevan a cabo, ¿no? Pues para ello, para responder esta preguntita, tenemos que visualizar qué estamos viendo, ¿no? Y aparecen aquí cosas que nos suenan, ¿no? El agua parece que está entrando, esta flechita, que es el símbolo de Thor, parece que es un esquemita de la energía luminosa que está llegando a este orgánulo de forma ovoidal que estamos viendo, pero recordar que presentan dos membranas, esta sería una membrana externa y otra membrana interna, y parece que también hay unas membranas internas en su estructura en forma de monedas apiladas, ¿no? Esos son lo que hemos llamado los de tipo grana, tilacoides o lamelas de tipo grana, a diferencia de los tilacoides o lamas de tipo estroma, que son estas comunicaciones que hay entre los granas o monedas apiladas o tilacoides apilados en forma de moneda. Bien, como vemos aquí hay unas letras A con la llegada de agua A y la entrada con enzimas reducidos, NADP, el fósforo oxidado nos está diciendo que estamos ante una fotosíntesis, seguro, puesto que ya las palabras de ATP pueden ser también de una mitocondria, pero la presencia de estas coenzimas fosforiladas son exclusivas del cloroplasto, puesto que hemos visto que el NAP sin fósforo, en nicotinamina de nucleótido sin fósforo, es típico de o bien la glucólisis citoplasmática o bien de la matriz mitocondrial de los órganos mitocondriales de animales y plantas, ¿no? Así que nos centramos en la fotosíntesis. Parece que se produce la entrada de agua que hemos llamado fotolisis y la salida de oxígeno, que es el producto de la liberación de oxígeno que ya sabemos ahora que viene de esta fotolisis o ruptura del agua en el fotosistema 2, ¿no? Para simplificar, entra ADP y fósforo inorgánico y sale ATP y este proceso pues lo hemos llamado la fotofosforilación. Hay que intentar recordar que habrá una ATP sintetasa donde está produciendo a través de la salida de protones del lumen del tilacoide hacia el estroma, que sería todo este líquido que hay en el cloroplasto, pues habría una fotofosforilación o la salida de ATP que se encontraría aquí a disposición de que el B en forma circular, que parece que está entrando CO2 y está saliendo azúcar, está representando el ciclo de Calvin o ciclo de la fijación del CO2, que también se llama. Bien, como vemos, el ATP y el poder reductor, en ese proceso que hemos llamado fotorreducción y fosforilación, está entrando en el ciclo de Krebs y se está consumiendo y regenerando los coenzimas no reducidos, que es el fosfato, y el producto de la liberación de energía pues conlleva la liberación de esos productos del ADP, del adenosindifosfato y el fósforo inorgánico, que son los productos de la hidrólisis, la liberación del ATP.
Bien, pues se supone que se consumen 3 ATPs por cada 2 NAP reducidos y al final la entrada de 6 moléculas de CO2 va a producir una sola molécula de azúcar o de glucosa, mientras que los 6 menos 2, 4 CO2 restantes van a servir para regenerar esa ribulosa bifosfato que se había consumido al entrar un CO2 y formar 2 PGAs. Así que si nos piden que identifiquemos el proceso, es un proceso de fotosíntesis global, donde hay en la parte izquierda parece ser la fase lumínica y en la parte derecha la fase oscura, que realmente es un simbolismo porque ya sabemos que ocurre en todas las partes de los estromas de tipo grana y en los estromas del cloroplasto repartidos por todo su volumen del órgano. Indique la denominación de las dos partes del proceso señaladas con A y con B y cite la localización subcelular donde se localiza. Esto ya lo hemos visto, pero la parte A sería la fase lumínica de la fotosíntesis, para ser concreto la fase acíclica, puesto que sabemos que solamente en la cíclica hay fotorreducciones que estamos viendo y fotolisis que estamos viendo aquí. La parte B, como sabemos, es el ciclo de Calvin o ciclo de fijación del CO2 y que, como vemos, se produce en el estroma, en ese comportamiento del cloroplasto o líquido del cloroplasto, mientras que la fase lumínica ahora sabemos que son en las membranas tilacoidales de tipo grana. El apartado C dice, considera que se trata de un proceso anabólico o catabólico. Razone la respuesta y tenemos que saber ahora que con este esquemita es muy fácil recordar lo que es el anabolismo, ¿no? Donde compuestos inorgánicos sencillos, como el CO2, solo tiene un átomo de carbono, o el agua, el H2O, que ni siquiera tiene un átomo de carbono, se van a transformar gracias a la energía producida previamente en la fase lumínica en un compuesto orgánico más complejo que el CO2. Y el compuesto complejo que se forma es la glucosa, el azúcar, el C6H12O6, que como vemos tiene 6 carbonos mucho más complejos que una molécula de CO2 que solo tiene un átomo de carbono. Cuando hay ese proceso constructivo, anabólico, anabolismo significa rutas de construcción, pues podemos decir que es un proceso anabólico que además sabemos que la formación de compuestos complejos conlleva el consumo de ATP previamente formado en la fase lumínica. Dice la parte B del proceso participa un enzima o una enzima, ya os digo que se puede utilizar el masculino o femenina, considerado el más abundante del planeta. Indique de qué enzima se trata y escriba la reacción que cataliza, ¿no? Bien, pues recordemos que ese enzima es el más abundante del mundo vegetal. Si tenemos que nombrar una enzima o una enzima que sea muy abundante es la rubisco, ¿no? La ribulosa bifosfato carboxilasa oxidasa, que es un poco la abreviatura de la rubisco, y que al final lo que va a hacer es pues transformar esa materia inorgánica en la glucosa. Nos dice que digamos la reacción que hace la rubisco, ¿no? Y básicamente tenéis que saber que con un CO2 no se puede formar una molécula de 6 carbonos, así que se necesitan 6 moléculas de CO2 que gracias a la rubisco y por supuesto al poder reductor que va a venir aquí, se van a consumir por cada 6 CO2 se van a consumir 12 moléculas de NAD reducido y también se van a consumir 18 moléculas de ATP. ¿Y cuál va a ser los productos de esa, digamos, reacción de 6 ciclos de Krebs, no de Calvin? Pues esas 6 moléculas de CO2 en el ciclo de Calvin se van a formar en una sola molécula de glucosa con la liberación de todos esos hidrógenos. Si entran 12 moléculas de hidrógeno que tienen cada uno de ellos 2 protones, recordad que hay 24 protones y se va a producir esa liberación masiva de agua que son 12 moléculas de agua, que son 12 por 2, 24 protones presentes en los 12 moléculas de NAD reducido. Así que a veces se nos olvida que el ciclo de Calvin es un proceso anabólico que genera, por supuesto, glucosa, pero también un agua muy importante, un agua metabólica que en principio proviene previamente del agua que se ha absorbido en las raíces en la fase lumínica y que ha habido fotólisis correspondientes. Bien.
Como vemos, el esquemita nos sirve para repasar lo que vemos, que en la página 790 tengo notado que hay otro esquemita aparentemente diferente, pero que vamos a intentar identificar como los procesos que hemos visto previamente en la teoría y en el ejercicio anterior. En esta página pues, nos pregunta lo siguiente: el esquema siguiente representa el proceso básico en algunos organismos, ¿no? Y dice: A. Indique la denominación del proceso representado y su localización a nivel del orgánulo o de orgánulo, y complete los números del 1 al 5. Y luego explique el significado biológico del proceso representado en el esquema. Bien, si tenemos que ver cuál es este proceso, pues habrá algunas pistas que haya en este esquema y luego intentaremos indicar el nombre de los procesos del 1 al 5. En este esquema abajo pues empiezan a haber palabras o símbolos que nos facilitan su respuesta, ¿no? Vemos aquí la palabra luz y el símbolo de este rayo, que por lo visto hay dos incidencias, fotones sabemos ahora, sobre los números 2 y 4, ¿no? También hay fosforilación, que si la asociamos a la luz podemos decir que aquí hay una fotofosforilación, y aquí, como vemos, se produce la reducción del NAP oxidado a un compuesto 5, que podemos decir ya que va a ser la fotorreducción del NAP oxidado a NAP reducido NADPH. Bien, también vemos que el agua parece que pasa a oxígeno en un proceso que hemos llamado la fotolisis del agua, ¿no? Así que el proceso que nos están representando es un proceso global donde las moléculas de agua van a ser transformadas en ATP, en energía química, y en poder reductor en forma de NAD reducido. Y eso es el proceso de la fotosíntesis. 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua va a formar una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno. Esa es la reacción global que están representando aquí. Y si nos piden los números que representan, pues vamos a intentar denominar. Uno que es pues un proceso que se llama la fotolisis del agua, donde se produce molecular de oxígeno o molecular gaseoso a partir del agua. En realidad un medio de oxígeno por cada molécula de H2O. Así que uno sería la fotolisis, y en dos parece que hay una, digamos, incidencia de la luz sobre este componente y se produce una especie de estado de excitación con una especie de sol que vamos a nombrar. Así que 2 corresponde a la fotoexcitación del P 680 del fotosistema 2, que va a perder 2 electrones que previamente contiene el centro de reacción del fotosistema 2, que es un magnesio cargado con 2 electrones, ¿no? Esa fotoexcitación se representa por electrones, pérdidas de electrones que van a los componentes de la cadena transportadora de electrones cloroplásticas, ¿no? Y este punto 2 tenemos el inferior y el superior. Este es el estado donde está reducido y este es el estado oxidado, donde realmente ha perdido 2 electrones que van a seguir moviéndose por procesos redox a través de esa cadena, ¿no? Aquí el punto 3 sería la formación de ATP. Hay que un poco intuir que es un poco equívoco, porque en la cadena transportadora vimos que había un complejo que se llama el citocromo B6F que producía un bombeo de protones desde lo que era el estroma al lumen telacoidal, que sería la parte interior. Aquí se pueden concentrar grandes cantidades de protones provenientes del estroma, y en este proceso de bombeo pues recordar que en zonas distantes de esta cadena hay una ATP sintetasa, un complejo multienzimático, que va a utilizar esta concentración enorme de protones del lumen telacoidal, y a través de esa difusión facilitada de la ATP sintetasa va a producir la fotofosforilación. Así que 3, si nos preguntan qué está pasando, pues un proceso de fotofosforilación o formación de ATP a partir de ADP, fósforo inorgánico, y una energía redox que se está produciendo en un complejo que tenemos que visualizar, que es el complejo B6F, pero que realmente ahora aquí de forma confusa lo está un poco casi confundiendo con la ATP sintasa.
Bien, este complejo B6F sigue transportando sus electrones, no importa mucho, aquí había una plastoquinona, una plastocianina, nos olvidamos de esos nombres que son, digamos, componentes transportadores de electrones, y al final esos dos electrones que venían del agua van a terminar llegando al fotosistema 1, donde el P700, la clorofila 700, con un poco de energía de la luz solar, va a conseguir volver a perder estos dos electrones que había perdido o que ahora ha recuperado, y que nuevamente se producen en 4 una fotoexcitación, en este caso no del fotosistema 2 sino del fotosistema 1, donde su centro de reacción tiene una clorofila que absorbe muy bien a 700 nanómetros. Y finalmente el transporte electrónico de estos electrones va a terminar llegando a una ferredoxina, no importa mucho el nombre, y a una enzima que es capaz de reducir, con estos dos electrones que llegan y dos protones que haya, va a reducir el NAP oxidado, que es aquí que tenemos NADP, que con dos electrones de la cadena transportadora electrónica y dos protones que haya en este espacio que hemos llamado el lumen o espacio telecoidal, va a producir 5, lo que se llama la fotoreducción o formación de NAP reducido a partir del compuesto oxidado. Bien, pues aquí nos está pidiendo que completemos los números con los nombres correspondientes. ¿Cuál es el significado del proceso representado en el esquema? Pues la doble importancia biológica de la fotosíntesis ya la conocemos. Por un lado, es una fuente de materia orgánica necesario no solamente para el organismo que lo hace, la planta. Esa glucosa tiene dos objetos para la propia planta, ella hace la fotosíntesis con el doble objeto de formar compuestos orgánicos que van a servir para obtener energía en la mitocondria, que también la tiene, y esas glucosas se van a quemar vía glucólisis y vía ciclo de Krebs y cadena transportadora mitocondrial en grandes cantidades de ATP para que la planta funcione, no solamente para formar mitocondrias, sino para formar cloroplastos y formar las proteínas del vegetal. Pero el segundo paso es que esa glucosa no solamente tiene un papel energético, sino también la glucosa formada por fotosíntesis para la planta es de un papel claramente estructural. Ahora sabemos que el mundo vegetal en sus células tiene una pared celular celulósica, que son polisacáridos de celulosa mediante enlaces beta 1,4, y por tanto las estructuras de las paredes celulares celulósicas, lo que llamamos la estructura de las hojas, sobre todo el tronco, que es muy abundante en el tronco la celulosa, y las semicelulosas, que son muy parecidas, pues vienen en primer lugar de la fotosíntesis del ciclo de Calvin, que estamos no visualizando en este esquema, pero que es el proceso posterior, inmediatamente posterior al proceso preparatorio que estamos viendo, ¿no? Pero también para los organismos que no son fotosintéticos, nosotros que somos los heterótrofos, tiene también una importancia muy importante. La primera es que son productos que generan materia orgánica comestible para los herbívoros, y al final los carnívoros se van a alimentar de los herbívoros, y en último caso los ecosistemas, la biosfera que hemos visto, depende básicamente del proceso de fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay materia orgánica, y los herbívoros y carnívoros en las cadenas tróficas morirían inmediatamente a falta de compuestos orgánicos de consumir. Y el segundo, digamos, proceso interesante para nosotros, los animales heterótrofos, es que nos proporciona el oxígeno necesario para respirar. Recordar que precisamente la combustión de esa materia orgánica no se puede hacer si no hay oxígeno en las mitocondrias. Los procesos fermentativos no dan para mucha energía, y en los organismos pluricelulares de gran tamaño como nosotros necesitamos un órgano energético muy importante como la mitocondria para que queme con oxígeno, siempre procedente de la fotosíntesis, esos compuestos orgánicos que tomamos en forma de almidón, de patatas, por ejemplo, o de productos ricos en almidón como son los cereales, que son ricos en almidón vegetal, y que al final nosotros como omnívoros consumimos directamente, o a través de, como carnívoros, consumimos carne de ganado vacuno, por ejemplo, o de ovino, que son herbívoros que han comido previamente compuestos orgánicos producidos en la fotosíntesis. Bien, vayamos un poco al ciclo de Calvin para que veamos un poquito, que también son preguntas que suelen incidir sobre la fotosíntesis. En la página 782
Tengo cuestiones sobre el ciclo de Calvin-Benson, que en junio del 2002 nos hacían alguna preguntita sobre ella. Aquí tenemos la página, ya os digo, 782, junio 2002, que sería no este de arriba, que estamos hablando de procesos que hemos visto de respiración, sino relativo al ciclo de Calvin-Benson o fijación del carbono. Indique cuál es la finalidad de dicho ciclo y nombre el compartimento celular en que transcurre. Si nos dice indique y nombre, vamos a ser estrictamente correctos, y la finalidad del dicho ciclo básicamente es conseguir materia orgánica en forma de glucosa. Materia orgánica que va a tener un doble, digamos, destino: el destino energético, almidón energético, que son almidón, recordar, grandes cantidades de glucosa unidas mediante enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, en este caso son polímeros ramificados el almidón, pero también va a haber un componente estructural que es estos homopolisacáridos de glucosa que hemos llamado las celulosas, y que forman parte de la pared celular. Así que la finalidad de dicho ciclo es formar grandes cantidades de glucosa para que el vegetal, en este caso, que es el único que va a hacer, consiga formar sus paredes celulares de celulosa y también reservas energéticas de almidón para su propio uso. Luego podrán venir herbívoros que puedan digerir esta celulosa y por supuesto el almidón, y servirá como alimento, pero eso, digamos, no es una función de la fotosíntesis, sino una consecuencia de las cadenas tróficas o alimentarias de los ecosistemas. El compartimiento donde tiene la fijación del CO2, ya lo sabemos que es en el líquido del cloroplasto, que se llama el estroma cloroplástico. No confundir con el lumen de los tilacoides, que sería el líquido que hay dentro de esas membranas que hemos llamado tilacoides, y donde ahí se produce la fase lumínica o previa preparatoria al ciclo de Calvin. Nombre las fases de dicho ciclo. Pues hay muchas reacciones enzimáticas divididas en tres fases. En la primera, la fijación del CO2, la rubisco de 5 carbonos va a pasar a 2 moléculas de PGA, de ácido fosfoglicérico, con el consumo de ATP, ¿no? Y esa fase que ocurre, hemos visto en el estroma del cloroplasto, se llama fijación del CO2 y la realiza la rubisco, ¿no? La segunda etapa es un proceso complejo de reducción donde el PGA, muy oxidado, sin hidrógenos, se va a reducir con moléculas de NAR fosfato reducido y se va a cargar en moléculas ya muy hidrogenadas que se llaman PEGAL, el fosfogliceraldehído, ¿no? Ese PEGAL tiene dos opciones cuando llega a medio ciclo de Krebs: de salir del ciclo de Krebs para formar glucosas. Recordar que 2 PEGAL van a conseguir formar, son de 3 carbonos, una molécula de 6 carbonos llamada glucosa, o realmente si sobra mucho PEGAL, pues puesto que han entrado CO2 en grandes cantidades, ese PEGAL puede sustituir a la ribosa de 5 carbonos por una tercera etapa que se llama la regeneración de la ribosa bifosfato, ¿no? Así que fijación, reducción del PGA y la regeneración de la ribosa 1,5 bifosfato son las tres etapas del ciclo de Calvin, que en realidad no son reacciones químicas unitarias, sino que son reacciones acopladas multienzimáticas. Escriba una reacción global para dicho ciclo y cite el mecanismo por el que se ha obtenido el ATP necesario, ¿no? Recordar que para formar una molécula de glucosa se necesitan como reactivos 6 moléculas de CO2, necesitan más 18 moléculas de ATP y más 12 moléculas de NAD reducido. Todo ello va a formar una simple molécula de glucosa que tiene 12 hidrógenos de esos 24 y que van a liberar también 6 moléculas de agua. Así que la reacción global del ciclo de Calvin serían 6 moléculas de CO2, 18 ATPs, 12 de NAD reducido, va a formar una molécula de glucosa, 6 moléculas de agua y por supuesto los coenzimas hidrolizados del NAD y del ATP. Así que serían 18 ADPs más 18 fósforos inorgánicos y 12 moléculas de NAD oxidados NADP más. Como vemos, una reacción que nos suelen pedir y que hay que tener un poco en cuenta esos balances. En la página 783, pues también tengo anotado un ciclo de Krebs en septiembre de 2002.
Y aquí nos entra un nuevo concepto que no he explicado, lo que se llama la fotosíntesis oxigénica y la anoxigénica. Bien, con relación a la fotosíntesis nos preguntan, defina fotosíntesis oxigénica y fotosíntesis anoxigénica. La oxigénica, lo he explicado sin decirlo, es aquella fotosíntesis que libera oxígeno, y esa liberación de oxígeno conlleva la entrada de agua a través de las raíces, llegar por los vasos silemáticos o transportador de savia elaborada, perdón, bruta, savia bruta a las hojas, pues ese agua al final en los digamos espacios telacoidales se va a producir la fotólisis, la liberación de oxígeno, y es la fotosíntesis que tiene lugar en el mundo vegetal que conocemos. Las plantas superiores, cualquier árbol, cualquier arbusto, cualquier planta herbácea seguramente va a hacer esta fotosíntesis oxigénica, es decir, liberadora de oxígeno, que ya sabemos que es necesaria para los ecosistemas de toda la biosfera, ¿no? Sin embargo, hay una fotosíntesis que no libera oxígeno y que se llama anoxigénica. ¿Quién lo realizan? Pues unas plantas que son bacterias fotosintéticas, por supuesto microscópicas y que no podemos ver, pero que están sobre todo en lugares donde hay emisiones de aguas termales o volcánicas muy azufradas con, digamos, aromas pestilentes a huevos podridos, ¿no? Es el sulfídrico, y son bacterias que les encanta esta molécula que se parece químicamente al H2O, que es el ácido sulfídrico, el H2S, que como vemos en lugar de H2O es H2S. Recordad que el S es el átomo de azufre y está muy próximo químicamente al carbono, donde realmente también es un donador. El sulfídrico, el H2S, es el donador inicial de protones y electrones, ¿no? Al final estas bacterias lo que van a consumir no es H2O sino sulfídrico. Esos olores a huevos podridos son para ellos maravillosos, y lo que va a conseguir es romper esa molécula y liberar en lugar de oxígeno azufre, ese azufre que también da un color característico, un olor, perdón, característico a las zonas volcánicas donde viven estas bacterias fotosintéticas, que se llaman bacterias del azufre, puesto que presentan bacterias purpúreas un color azulado, y del azufre porque están siempre asociados a las zonas volcánicas, ¿no? Para nosotros lo más importante es que hacen exactamente lo mismo con el fotosistema 2 y con el fotosistema 1, pues una cadena de transporte electrónica que va a producir una fotorreducción, exactamente igual que hemos visto en la oxigénica, y va a haber una fotofosforilación porque va a haber una ATP sintetasa, pero son organismos quizá anteriores a estos, más primitivos y por tanto más primigénicos, que buscaron no al agua como fuente de protones, sino a un compuesto muy frecuente en zonas volcánicas como es el H2S, el ácido sulfídrico. Probablemente fueron las primeras bacterias fotosintéticas hace 3.500 millones de años, en esos mares primitivos muy ricos en emisiones volcánicas, y por evolución seguramente esta anoxigénica decidió tomar el agua, que ya era en aquellos momentos, hace unos 3.000 millones de años, bastante abundante en estado líquido, puesto que previamente estaba en estado gaseoso en forma de vapor de agua, y la vida sin estado líquido no es deseable o realizable, y la fotosíntesis anoxigénica ahora se reduce a zonas volcánicas, pero ya hace 3.000 millones de años empezó a ser la más predominante, y hizo que la atmósfera no oxidante, la que se llama reductora, la que no tiene oxígeno, poco a poco se fuese oxidando con la liberación de este oxígeno fotosintético, y hace ya unos 3.000 millones de años la atmósfera dejó de ser reductora, no oxidante, a una oxidante rica en oxígeno, con concentraciones cada vez mayores de oxígeno, que actualmente alcanzan el 21% de la concentración de la capa inferior atmosférica que hemos visto, que es la troposfera, ¿no? Defina la fotofosforilación cíclica y la no cíclica o acíclica en los vegetales. Bueno, la definición ya empieza a ser compleja después de tantas cuestiones, pero podemos decir que tenemos que definir fotofosforilación y la palabra cíclica o acíclica
sería la segunda, digamos, definición que vamos a intentar abreviar, ¿no? Pues definimos la palabra fosforilación, formación de ATP a partir del ADP, gracias a la presencia de energía lumínica, y si decimos que es cíclica, debe existir un proceso de electrones circular donde el fotosistema implicado en esa fotofluoración hace que los electrones no provengan de un compuesto que no sea el agua. Así que vamos a intentar definir como proceso de formación de ATP sin necesidad del agua, donde los electrones circulan a través del único fotosistema que hemos visto, que es el 1. Mientras que la fotofosforilación no cíclica o acíclica es aquella donde se produce ATP asociada a la ruptura o fotólisis del agua, que es el donador inicial de electrones y que termina formando no solamente oxígeno, en eso que hemos llamado fotólisis, sino que produce fotorreducción. Así que formación de ATP sin flujo cíclico de electrones, pero con formación de oxígeno y de poder reductor. De oxígeno sí estamos hablando de la fotosíntesis vegetal con ese fotosistema 2 típico que permite fotolizar el agua, mientras que en la anosogénica la fotólisis existe, pero no es del agua, sino del sulfídrico, ya os digo, H2S. Indica el nombre de la ruta metabólica en que ocurre la fijación del CO2 y el comportamiento celular en que se lleva a cabo, ¿no? El nombre indicar sencillamente sería el ciclo de Calvin-Benson, y el comportamiento sabemos que ocurre en el estroma. Como vemos, vale medio punto, a diferencia de esto que también, bajo mi punto de vista, nos dan poca valoración al apartado B, que es más complejo que el apartado C. Indique la reacción global de la ruta que se ha referido en el apartado anterior. Ya lo hemos visto, ¿no? 6 moléculas de CO2 más 18 moléculas de ATP, 12 en A reducido, van a terminar formando una simple molécula de glucosa. Los productos de la hidrólisis del NAP y del ATP ya lo sabemos, pero también se van a producir que grandes cantidades de estos hidrógenos se van a quedar retenidos en forma de agua, y se van a formar 12 moléculas de agua como productos finales, ¿no? Bien, pues si nos fijamos, vamos a intentar hacer algún ejercicio más. Tengo apuntado en la página 785 algún ejercicio más del ciclo de Calvin. Tenemos en esta página septiembre de 2002, vamos a buscarlo por aquí, y he copiado más, 785, septiembre de 2005, no lo veo, debe estar cerca, no, sí, perdón, aquí está, y hay dos. Vamos a ver el septiembre de 2005 en segundo lugar. Si vemos, vamos a intentar hacerlo para que recordemos, ya que hemos visto el catabolismo, algunos conceptos que se mezclan a veces de cuestión de catabolismo y del metabolismo, ¿no? Muchos seres vivos están constituidos, entre otras, por las siguientes biomoléculas: el glucógeno hepático muscular, propio del mundo animal, sobre todo los vertebrados superiores, los fosfolípidos de membrana, las enzimas que hemos conocido, y el ATP, que ya sabemos cómo se forma, ¿no? Relacione cada una de ellas con su principal función biológica. Pues el glucógeno, tanto hepático como muscular, ahora sabemos que es un glúcido de reserva energética en el mundo animal. Los fosfolípidos estaban en las membranas lipídicas, las enzimas en cualquier tipo de reacciones metabólicas, tanto anabólicas como catabólicas, y el ATP es, digamos, la moneda energética de tipo químico biológico que es necesario en los procesos de anabolismo, o que se forma en los procesos previos de catabolismo, ¿no? Así que funciones energéticas, reacciones enzimáticas asociadas al metabolismo, tanto energético como estructural, y el glucógeno es la sustancia que ahora podemos decir que se puede formar el glucógeno hepático muscular a partir de grandes cantidades de glucosa que nosotros previamente hayamos consumido en el mundo vegetal, ¿no? Se llama el proceso de glucogenogénesis o formación de glucógeno, cuando una célula muscular o zona hepática o un hepatocito le llegan grandes cantidades de
glucosa en forma de almidón vegetal y esa glucosa es capaz de polimerizarla mediante enzimas adecuadas y formar una reserva de glucosas de tipo animal, que es el glucógeno. Pero respecto a lo que estamos hablando de la fotosíntesis, en este ejercicio nos dice, con relación al metabolismo celular, explique cuál es la finalidad de las reacciones anabólicas. Ahora sabemos construir compuestos orgánicos complejos, como por ejemplo la glucosa fotosintética o este glucógeno, que podría ser un proceso anabólico del mundo de los heterótrofos como nosotros, ¿no? Así que proceso de construcción, de formación de moléculas complejas, como el glucógeno o la glucosa, a partir de más sencillas, que en el caso de la fotosíntesis ya sabemos que el producto de partida es el dióxido de carbono, el CO2. ¿A qué tipo de proceso metabólico pertenece la fotosíntesis? Pues claramente sabemos que es un proceso anabólico donde partiendo del CO2 se va a formar glucosa con el consumo de esos 18 moléculas de ATP por molécula de glucosa y por tanto es un proceso claramente anabólico. Cite las fases del ciclo de Calvin, ya sabemos que son las tres, de la fijación, reducción y regeneración, y se localizan en el estroma de los cloroplastos. Respecto a los fotosistemas, pues no suelen aparecer preguntas sobre este concepto, pero en la página 782, septiembre de 2001, tenemos aquí 2 de septiembre de 2001, vamos a ver el que nos interesa ahora, por ejemplo, con relación a la fotosíntesis, explique qué es un fotosistema. Ya sabemos que hay dos tipos de fotosistemas, el 2 y el 1, pero en general podemos decir que es un conjunto de tanto pigmentos fotosintéticos, lo que se llama el complejo antena, en que su misión es captar numerosos fotones de la energía del sol, que a veces es tenue, no es muy intensa, y dirigir, como si fuesen espejos, dirigir esa energía captada por estos, digamos, pigmentos fotosintéticos de clorofilas, de carotenos anaranjados o de xantofilas amarillas, dirigirlos al centro del fotosistema, que llama centro de reacción, porque precisamente cuando llega todos esos fotones son capaces de producir la liberación de esos dos electrones que contiene el fotosistema 2, el pigmento 700, o el fotosistema 1, el pigmento 680. Bien, pues tenemos aquí que un fotosistema es un conjunto de pigmentos y de componentes de grupos prostéticos, que son precisamente el centro de reacción de las clorofilas, donde se produce el inicio de la fotosíntesis en su fase lumínica. Indique un organismo que realice la fotosíntesis oxigénica, cualquier planta, ¿no? Podemos decir cualquiera que nos interese, por ejemplo la encina, los olivos típicos de la vegetación mediterránea, el romero sería ejemplos, cualquiera que conozcamos, ¿no? Y otro que haga la fotosíntesis anoxigénica, y esos tienen ya nombres más difíciles, pero genéricamente podemos decir que son las bacterias purpúreas del azufre que se encuentran precisamente, ya os digo, en zonas volcánicas. En lugar de utilizar el agua, como el romero, por ejemplo, el olivo, absorbiendo a través de las raíces, lo utilizan estas bacterias, por simple difusión pasa el sulfídrico desde esos lagos volcánicos, muchas veces de aguas calientes termales, lo pasan a su citoplasma y allí a modo de estroma y lumen tiracoidal hacen la fase, digamos, lumínica, pero sin necesidad de agua, sino con sulfídrico. ¿Qué compartimentos, lugares tendría cada uno de ellos? Pues aquí la fase oxigénica lo realizarán en el lumen cloroplástico y aquí podemos decir, y esto no hemos estudiado las bacterias, podríamos hablar del citoplasma celular bacteriano, que es equivalente al lumen de los tilacoides de las células vegetales superiores. Explique la importancia fisiológica y ecológica de la fotosíntesis oxigénica. Ya le hemos dicho que gracias a la fotosíntesis se produce este oxígeno necesario para que los ecosistemas, recordad que la ecología es el estudio de los ecosistemas, pues tengan lugar. En el ecosistema ya sabemos que hay productores vegetales que son los que hacen este oxígeno, pero los consumidores primarios son los que van a consumir precisamente, lo hemos llamado herbívoros,
estos productos vegetales de la fotosíntesis, que si almidón, que si la propia celulosa, y al final los carnívoros, los consumidores secundarios, consumen básicamente estos compuestos orgánicos que sin oxígeno, tanto herbívoros como carnívoros no podrían realizar ese aporte energético que en último lugar proviene de la fotosíntesis. Así que la importancia es doble: producir oxígeno para la respiración de animales superiores y inferiores en el mundo de la ecología, y también proporcionar la materia orgánica para que esa fuente de carbono sea utilizada por los heterótrofos. Si nos vamos un poquito a más preguntitas sobre qué nos pueden preguntar, pues conceptos generales sobre la fotosíntesis para ir terminando. Vamos a ver en la página 784 algún proceso general que nos hablan de la fotosíntesis, como junio 2004. Aquí tenemos junio 2004 y dice: en el proceso de la fotosíntesis indique las fases y qué proceso básico se realiza en cada una de ellas. Recordad que las fases de la fotosíntesis son dos: la fase lumínica, tanto acíclica como alacíclica, y el proceso posterior a esta etapa preparatoria es lo que se llama la fase oscura de la fotosíntesis, que, para ser correctos, esa fase oscura utiliza la energía en forma de ATP y poder reductor para fijar compuestos orgánicos sencillos y formar compuestos orgánicos complejos. Si en el caso de que el compuesto que se introduzca en la fase oscura o fase que no necesita luz solar, aunque se puede dar en ella, si lo que se introduce es CO2, se va a llamar fijación del carbono o ciclo de Calvin. Pero siendo general el proceso, también podemos anabolizar de tipo fotosintético. Un anabolismo fotosintético sería también el anabolismo de los aminoácidos, ¿no? ¿Y cómo se anabolizan esos aminoácidos? Se obtienen esqueletos carbonados que hay que, en lugar de desaminar, aminarlos. Y esa aminación, la unión del grupo NH2 a un esqueleto carbonado que previamente se haya formado a partir de la glucosa, pues necesita esa energía y ese poder reductor previa a la fotosíntesis. Así que hay anabolismos de la fijación del carbono, ciclo de Calvin, anabolismos de los aminoácidos, aminaciones que se llaman de los esqueletos carbonados, o también hay un proceso anabólico de formación de ácidos grasos, ¿no? ¿Cómo se forman los ácidos grasos en el mundo vegetal? Pues ya sabemos que el acetilcoenzima A es una sustancia que, cuando se consiga unir a sí mismo, tiene esos dos carbonos, se van uniendo de dos carbonos en dos carbones, van formando siempre número par y tenemos ya un ácido graso de 18 carbonos, que son básicamente 9 moléculas de acetilcoenzima A que, partiendo de un compuesto sencillo como una molécula de acetil que tiene solo dos carbones, con un poco de energía y un poco de poder reductor previamente formado, se va a producir un proceso inverso a lo que hemos llamado la beta oxidación o la hidrólisis de los ácidos grasos, y a veces se llama la beta oxidación inversa, que es lo contrario de la hélice de Leinen, y donde al final, a partir de muchos acetilcoenzima A, que probablemente vienen de la glucosa previamente formada, se van a unir unos con otros para formar ácidos grasos, y sería la biosíntesis o anabolismo de los ácidos grasos, que, como vemos, por tanto, no solamente hay anabolismo de la glucosa o fijación del carbono, sino que también se anabolizan y forman aminoácidos y ácidos grasos, que son la fuente de proteínas y de lípidos o triglicéridos, como el aceite de oliva. En la página 790, pues probablemente nos preguntarán algo parecido en estas cuestiones que estamos hablando de cuestiones generales, como el modelo 2010 que tengo anotado aquí. El modelo de 2010, pues aquí hay dos modelos que nos habla de la fotosíntesis oxigénica y anoxigénica, que la hemos visto, de reacciones anabólicas y catabólicas también, y de respiración aerobia y fermentación, que, como vemos, no es de la fotosíntesis, sino del catabolismo heterótrofo. Pero en el modelo inferior nos dice, relacionado con el proceso fotosintético, cómo se denomina los sistemas captadores de luz.
recordemos que se llaman fotosistemas 2 y 1, indica sus componentes. Pues cada componente de un fotosistema tiene dos grandes zonas, ¿no? El complejo antena periférico con pigmentos que captan la luz y el centro de reacción donde hay un clorofila que según sea P680 del fotosistema 2 o la clorofila 700 del fotosistema 1 va a captar esa energía proveniente del complejo antena anterior. Cite dos componentes de la cadena de transporte de electrones, ¿no? Pues un poco para entender, sería muy fácil hablar de que esas dos componentes serían los fotosistemas 2 y 1 o también el complejo que hemos llamado citocromo B6F, ¿no? Por si acaso la ferredoxina, que al final va a llevar esos dos electrones a lo que es la última etapa de la cadena, que es lo que hemos llamado la NADP reductasa, o enzima que va a conseguir reducir al oxidado gracias a los dos protones. Así que fotosistema 2, fotosistema 1, complejo citocromo B6F o el complejo NAP reductasa, que forman parte de lo que hemos visto, la fosforilación acíclica de la fase lumínica. Indica los productos que se originan durante la fotofosforilación acíclica y la cíclica. Recordar que la fotofosforilación va a permitir la fosforilación, la formación de ATP, pero también se va a producir oxígeno por la fotolisis del agua y por tanto un segundo proceso aparte de ATP es el oxígeno. Y por supuesto en la cíclica hay un proceso final llamado fotorreducción que va a conseguir ese poder reductor NADP hidrogenado necesario para la fijación del carbono. Y la cíclica, pues el proceso es que solo produce ATP y es una fosforilación estricta sin liberación de oxígeno. No hay oxígeno liberado porque no entra molécula de agua, ni también fotorreducción porque tampoco los electrones terminan llegando a la NAD reductasa, que no existe en este caso. Y escriba la reacción global de la fotosíntesis en la que hemos iniciado el tema y que vamos a terminar con él, resumiendo el esquema básico que tenéis que formular como si fuese una reacción química donde 6 moléculas de CO2 que entran en forma de gas por los estomas, más 6 moléculas de H2O que entran por las raíces de la planta y ascienden en forma de savia bruta hacia las hojas, gracias a la fotosíntesis que ocurre solo o bien en hojas de color verde o en tallos fotosintéticos de color verde como son el tallo de los cactus, de las plantas del desierto. Lo van a transformar en ese proceso que llamamos fotosíntesis en una simple molécula de glucosa, C6H12O6, más 6 moléculas de oxígeno gaseoso, 6 moléculas de O2 que son necesarios para los ecosistemas de nuestro planeta Tierra. Bien, eso es todo por hoy del tema de la fotosíntesis. Ha sido un poco largo, pero he intentado resumirlo y hacer ejercicios que la teoría, que es un poco compleja, nos ilustre un poquito de que los conceptos básicos no es meterse en reacciones químicas complejas, sino en conceptos generales de qué entra en cada proceso luminoso o preparatorio o ya de procesos de anabolismo fotosintético, y ver lo que entra y lo que sale para saber realmente cuáles son los conceptos importantes. Muchas gracias por vuestra atención. Eso es todo por hoy.